Descorriendo el velo. La gloria del Evangelio en los pactos. Capítulo 15. Bajo la ley. Habíamos concluido que el pacto viejo y el pacto nuevo son dos experiencias del corazón que ocurren en paralelo desde el principio hasta el fin de la historia. Es decir, desde el Edén perdido hasta el Edén restaurado. También son dos experiencias que corren en paralelo a lo largo de nuestra vida. En cada uno de nosotros se manifiestan los dos pactos. Romanos 4, versículo 16 se dice: Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Los herederos, aquellos que han venido a ser uno con Cristo, manifestarán la misma fe de Abraham. En ese sentido, Abraham viene a ser nuestro Padre, al nosotros vivir la experiencia de su vida. ¿Cómo se manifiesta eso? ¿Cuáles son los eventos en común y distintivos a todas las experiencias de los hijos de Abraham? 1. Escuchamos acerca de Dios, de su amor y de cómo nos dio a su Hijo Jesucristo. Y en algún momento de nuestra vida aceptamos la voz del pastor. Le escuchamos y decidimos entregar nuestras vidas, aprendiendo y creyendo que Él perdona nuestros pecados y nos guiará en la vida cristiana, dándonos gracia y poder para caminar sus caminos hasta la Canaán celestial, que es la tierra renovada. En este proceso empezamos a tomar conocimiento, a leer y escuchar su palabra de las grandísimas y preciosísimas promesas que Él nos ha hecho. Así por fe entramos en el pacto nuevo o segundo pacto. 2. Las circunstancias de la vida revelan la falta de confianza que tenemos en las promesas de Dios. Él aún nos rescata, muchas veces sin nosotros ser conscientes. Nos saca del hoyo de nuestros propios errores y nos vuelve a poner sobre la roca segura para que podamos aprender más sobre sus promesas y lo que Él quiere hacer por nosotros, en nosotros y con nosotros. Se nos empieza a revelar lo débil de nuestra naturaleza carnal, a medida que empezamos a ver cómo fallamos, ya sea por palabra, acción y pensamiento. 3. Errores nos hacen vacilar y dudar sobre ciertas promesas de Dios. Nos proponemos en el corazón hacerlas realidad en su vida. Esto es ejemplificado en la experiencia de Agar e Ismael. El fruto es discordia y pelea, obras sin el Espíritu de Dios, que viene con la fuerza de nuestra carne. Mientras tanto, pensamos que Dios nos está bendiciendo maravillosamente en esta obra de nuestras propias manos, sin tomar conciencia que son tan buenas como las hojas de la higuera que cubrieron a Adán y Eva. Esta es la experiencia del sí y no. 4. De manera similar ocurre en nuestra vida. Dios, a través de experiencias, sermones que escuchamos, o cosas que leemos, o la palabra de algún amigo, nos revela que la obra de nuestras manos, nuestros esfuerzos, en nada hacen mérito, y que al no nacer de su espíritu morando en nuestro corazón, son obras muertas. Dios busca hacernos entender que necesitamos nacer de nuevo, de que es necesario tener la verdadera circuncisión, de que es necesario que nuestro corazón esté convertido. Dios nos quiere hacer volver al primer amor, al ágape,
mientras aún estamos en el eros o en el mejor de los casos, en aquel amor llamado fileo. Comenzando a tomar conciencia de eso, vemos las promesas de Dios y nos parecen tan difíciles de creer. Es que no le conocemos lo suficiente como para confiarle absolutamente todo a Él. Le comunicamos nuestros planes, le informamos de nuestras decisiones y le pedimos que nos bendiga. Estamos mirando a Agar para que nos dé los frutos de obediencia. Estamos en el primer pacto, pero Dios nos revela eso. Nos hace conocer que Él quiere bendecirnos y darnos su palabra, sus promesas y su pacto en nuestra vida. Y la promesa más difícil de creer, así como con Abraham, es que Él puede dar vida al cuerpo de muerte, como vemos en Romanos 7, 23 al 24. Nos resulta muy difícil creer que pueda hacernos hombres libres de pecado, como menciona 1 Juan 3:9, Juan 8:36. Pero si aceptamos su palabra y seguimos creciendo en fe, el no de la duda finalmente será cambiada a un completo sí y amén al Señor. 5. Habiendo llegado a entender en más detalle todo lo que el Señor se propone hacer en nuestras vidas y cuánto nos bendice y protege, aún así todavía mostramos en ciertas experiencias flaquezas y fallamos en creer las promesas de Dios. Todavía no conocemos plenamente el carácter de Dios y tenemos miedo de que Él no nos proteja en toda situación. Hay cosas que nos cuesta entregárselas totalmente. 6. Recibimos la confirmación de que somos hijos de Dios y de que Dios puede cumplir sus promesas en nuestras vidas. Así nacemos a nueva vida. Empezamos a tomar conciencia de que realmente somos hechos hijos de Dios. El Espíritu de Dios nos revela y clama en nuestros corazones, Abba Padre, como lo menciona Romanos capítulo 8, versículo 15 al 16. Empezamos a tomar conciencia más y más que no es por el poder propio, sino por el Espíritu de Dios. Empezamos a tomar conciencia de que es Dios el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, como lo menciona Filipenses 2:13. Y empezamos a dejar de ser esclavos en la casa de nuestro Padre Celestial. 7. Cuando los frutos del Espíritu comienzan a tener cierta madurez, contrastarán con los frutos de la carne. También generará ciertas reacciones en aquellas personas que no han nacido del Espíritu. Seremos cada vez más conscientes de que toda vez que hemos actuado en nuestras fuerzas e inteligencia propia, los frutos han sido de la carne, con todas sus consecuencias negativas. Veremos con toda claridad que la carne para nada aprovecha, como lo dice Juan capítulo 6, 63. Seremos conscientes de que por nosotros mismos y en nosotros mismos no hay nada bueno, que por la gracia y la misericordia de Dios vivimos y somos. La gloria del hombre queda echada por tierra. No hay absolutamente nada de qué gloriarse, nada de lo cual tomar crédito, porque por gracia somos salvos y esto es don de Dios. Conoceremos que nada podemos hacer. Es una decisión final, luego de una vida compartiendo, yendo y viniendo entre Sara y Agar, entre el primer pacto y el segundo pacto, entre obras del Espíritu y las obras de la carne. Finalmente nos abandonaremos totalmente a los brazos de Cristo y le permitiremos hacer todo. Entonces habremos echado al primer pacto y sus frutos de la casa. 8. Cuando enfrentemos la prueba de nuestra vida, seremos confrontados con la decisión de expulsar al primer pacto de nuestras vidas. Y quedará tan solo esperar en Jehová, confiando en que Él provea la salvación. Nosotros, el pueblo de Dios, nos ofreceremos voluntariamente en forma completa en el día de su poder. Y allí, en ese momento, en ese estado, el Señor entonces nos podrá sellar en su nuevo pacto para siempre. Allí
cuando hayamos abandonado al yo por completo. Él podrá hacer su obra, limpiarnos de toda maldad y sellarnos con su espíritu. Fueron años de entrega, errores y ver la poderosa mano de Dios. Lo que había comenzado como un sí y amén, que por el pecado vino en sí y no, Dios llevó a un no y sí para finalmente terminar en sí y amén nuevamente. Ese es el camino que tenemos por delante. Así, en el Padre de la fe, en la vida de Abraham, tenemos revelado el camino de la fe. Sin embargo, tantas veces no le entendemos, o no prestamos debida atención, o quizás no atesoramos sus palabras, o ignoramos sus promesas, o quizás endurecemos nuestro corazón. Pero Él sabe cómo somos y no se desespera. Él nunca deja de ser así y siempre lo espera mientras sigue llamando a la puerta del corazón y se revela para que le conozcamos, para que confiemos en Él y le dejemos hacer. El problema es que no le dejamos. A pesar de que actuamos en nuestra propia confianza, sin embargo, el Señor va delante preparando el camino y limpiando nuestro desastre. Por eso también Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Y se revela en ese nuestro estado, adecuándose para que aprendamos que es nuestro sustentador y consolador. Él quiere hacer en nuestra vida cosas que ojo no ha visto, ni oreja ha oído, ni ha subido a la mente de hombres. Cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y así, en ese caminar de la vida, quiere cumplir todas sus promesas. Quiere ser en forma completa nuestro escudo y galardón. Quiere santificarnos por el bautismo de su palabra y sellarnos para siempre con esa elección. Que Dios nos ayude en este caminar y selle su pacto, el pacto nuevo en nuestros corazones. Ahora consideraremos la eternidad de la ley. La Biblia es abundante en sus testimonios que da sobre la ley, y es consistente y uniforme en su posición. Cuando Jesús comenzó su ministerio, luego de anunciar que el reino de Dios se había acercado y habiendo dado los principios prácticos del mismo, declaró en Mateo 5:17: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido». Es interesante que Jesús conecta el cumplimiento de todas las cosas con el cumplimiento de la ley y con los cielos nuevos y la tierra nueva. Vemos que la ley seguirá teniendo su uso de convencer de pecado hasta que los malvados mueran y la tierra quede establecida en su estado edénico. Entonces la ley será cumplida, porque en la tierra nueva, siendo todo pensamiento y acto fruto del Espíritu, contra tales cosas no hay ley. En la tierra nueva todos estaremos en Cristo y la ley no necesitará llevarnos a Cristo. Habrá una perfecta unidad con Cristo y todos sus otros hijos, haciendo en sinceridad y naturalmente el bien, que es la perfecta voluntad de Cristo. No habrá espíritu legalista, sino que como hijos de un Padre amante, estaremos en gozoso servicio y comunión. Nos complaceremos en hacer su voluntad. Y notamos que Cristo, al agregar a los profetas, está definiendo a la ley no solo como los 10 mandamientos y el Pentateuco, sino que también todo el Antiguo Testamento. Salmo 19, versículo 7 dice:
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Como la ley de Dios es perfecta, tan solo puede ser eterna. La ley de Dios convierte el alma al tornarla a Cristo. Leemos Salmo 119, versículo 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Salmo 119, 41. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mí, de mi boca, en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Oír la ley de Dios y guardarla es la misericordia de Dios, su salvación y libertad. Habiendo establecido la eternidad de la ley, veamos cómo se nos presenta nuestra propia condición. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 12 leemos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos los hombres han pecado, están bajo pecado, nadie busca a Dios. Siendo esto así, descubrimos que la ley es dada específicamente a esta clase de hombres. Romanos 3, 19 y 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley ha sido dada para esa clase de hombres que es esclava del pecado y por consiguiente está bajo la maldición y la condenación. Estar bajo la ley significa estar en el estado natural del hombre, donde el pecado lo domina, y consiguientemente está bajo el juicio de Dios y la condenación de muerte que el pecado conlleva. Dado esto, el hombre no es justificado por ninguna obra de la ley. Es imposible que el hombre sea justificado por las obras de la ley. Romanos 6, 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay dos estados, estar bajo la ley o estar bajo la gracia. ¿Qué significa estar bajo la gracia? Significa que el pecado no se enseñoreará más de vosotros, de nosotros. Es decir, recibimos victoria sobre el pecado. Por gracia sois salvos. Efesios 2:5. Estar bajo la gracia significa haber recibido la salvación del Señor. Estar bajo la ley significa que el hombre está perdido. ¿Y quiénes son salvos? Mateo 7:21 diría, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel que hace la voluntad de Dios es el que estará en el reino de los cielos. La voluntad de Dios es que sus mandamientos sean muy guardados. Así, la salvación es con los mandamientos muy guardados. ¿Dónde? En el corazón. Es decir, estar bajo la gracia es salvación viviendo la voluntad del Padre, guardando sus mandamientos. Ahora que hemos recibido la gracia de Dios, que consiste en el nuevo pacto, el perdón y el Espíritu de Dios para caminar su camino, ¿hemos de continuar pecando? ¿Hemos de pecar para que Dios pueda manifestar su gracia más abundantemente? De ninguna manera, sino que el recibir la gracia consiste precisamente en morir al yo.
El morir al pecado es la victoria de Cristo en nosotros. La forma de que superabunde la gracia es por medio, no del hombre pecando, sino de Dios dando su ley. Y nos podríamos preguntar, ¿qué es el pecado? Primera de Juan 3:4 dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ahora que estamos bajo la gracia, no pecamos, es decir, tenemos la ley guardada en los corazones y consiguientemente dejamos de romperla. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El ser plantados en la semejanza de la muerte de Cristo consiste en haber crucificado al viejo hombre con Cristo. Esto es lo que significa estar en Cristo. Veamos Gálatas 2:20, lo dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y lo que muere es el cuerpo de pecado, con la finalidad de que no sirvamos más al pecado. Es decir, que dejamos de romper la ley de Dios. Observamos Romanos 6, versículo 11 al 14, lo siguiente: así también vosotros considerad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así llegamos al versículo que venimos considerando, viendo que estar bajo la gracia significa que el hombre de pecado ha muerto. Estar bajo la gracia significa que hacemos la voluntad de nuestro Padre en el cielo, que consiste en guardar cuidadosamente sus mandamientos. Estar bajo la gracia significa estar en Cristo, ser nueva criatura. El pecado no reina más en nuestros cuerpos. No obedecemos a las concupiscencias, no somos más siervos del pecado. Así, cuando estamos bajo la gracia, el pecado no tendrá más poder sobre nosotros, ni se enseñoreará de nosotros. Consiguientemente, vemos que estar bajo la ley significa que el hombre de pecado está vivo, de que no estamos en Cristo, que el hombre viejo está vivo y no hemos nacido en Cristo. Obedecemos las concupiscencias de la carne, somos siervos del pecado, y éste se enseñorea de nosotros. Esa es la condición natural de todo ser humano. Todos los hombres que están bajo la ley están bajo la condenación del pecado, que es la muerte, hasta el momento en que manifiesten fe en Cristo. Si la ley es promesa, como efectivamente lo es, entonces está declarando implícitamente el estado de aquellos a quienes habla. No matarás. Significa que ahora donde estás dando muerte. Cuando tomamos conciencia de esto, nos entregamos más completamente a Jesús. Al estar en Cristo, el hombre es justificado. El hombre puede estar bajo la ley nuevamente de dos maneras. Si el hombre peca, está bajo la condenación del pecado y queda bajo su jurisdicción hasta que nuevamente acuda a Cristo. La segunda manera en la cual es puesto bajo la ley es cuando, estando en Cristo, la ley ingresa haciéndole tomar conciencia de un pecado del cual no era consciente. Cuando eso ocurre, vuelve a ser condenado por causa del pecado hasta que regresa a Cristo por su gracia y perdón. Y sigue diciendo Pablo en Romanos 6, versículo 15 al 18 lo siguiente:
¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis lo que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. El concepto de que si estamos bajo la gracia, guardamos sus mandamientos, es reforzado, y nos introduce el pensamiento de que estar bajo la ley es ser esclavos del pecado. Somos esclavos del pecado hasta el momento cuando de corazón recibimos las buenas nuevas y nos entregamos a dicha enseñanza. Dios allí entonces nos libera de la esclavitud del pecado y su condenación de muerte para ser siervos de la justicia. Veamos a continuación la siguiente instancia en la cual nos encontramos, con los términos bajo la ley, la carne versus el espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16 hasta el 24 leemos. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay dos estados: andar en el espíritu o satisfacer los deseos de la carne. El deseo de la carne es contrario al espíritu y el deseo del espíritu es contrario al de la carne. Hay una lucha entre dos poderes que se manifiesta en el ser humano. Si somos guiados por el espíritu, no estamos bajo la ley. Aquí hay nuevamente una definición de lo que significa estar bajo la ley. Es seguir los deseos de la carne. Estar bajo la ley significa no seguir al espíritu. Por otro lado, Romanos 8, 3 y 4 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora podemos creer que sí se puede, no por nosotros. Y al que cree todo le es posible, dice Marcos capítulo 9, versículo 23. Así, si estamos o andamos conforme al Espíritu, la justicia de la ley se cumple en nosotros. Cuando estamos bajo la gracia, la justicia de la ley queda manifiesta. Siendo esto así, como dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu, para los que están en Cristo Jesús. Al contrario, los que andan según la carne están bajo la condenación del pecado. La ley no está en contra del fruto del Espíritu, sino que lo aprueba o muestra su conformidad.
con lo que no hay condenación, porque no hay pecado o quebrantamiento de la ley. No hay ley contra el espíritu, porque la ley es para el que la rompe, para el que está bajo ella, porque así dice 1 Timoteo 1:9 al 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La ley ha sido dada y puesta no contra el hombre justo, sino contra aquel que quebranta la ley de Dios, contra el impío. La intención de la ley es que todos la cumplan, porque un par de versículos anteriores nos dice que el propósito de la ley es el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia. El diseño de la ley es con la intención de que sea guardada. Con el hombre que guarda la ley no tiene controversia. Sin embargo, con el hombre que no obedece la ley, ésta automáticamente lo encuentra en falta y consiguientemente está bajo la ley o la condenación del pecado. Ahora, veamos a continuación la siguiente instancia donde nos encontramos con el término bajo la ley. Lo haremos empezando desde su contexto anterior. Gálatas capítulo 3, versículo 6. A partir de allí leeremos hasta el versículo 18. Especialmente nos detendremos en el versículo 10. Así Abraham creó a Dios y fue contada por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años, no abroga para invalidar las promesas. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El pacto dado a Abraham ya había sido previamente ratificado, y no hay manera de añadirle ni invalidarlo.
La ley referida aquí no es tan solo los 10 mandamientos o la ley moral, sino que es el Pentateuco, porque de allí cita diciendo: maldito el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Esto está en Deuteronomio capítulo 31, versículo 9 al 13, versículo 24 al 26, y Deuteronomio 30, versículo 10, y Deuteronomio 27, versículo 26. La ley referida aquí no es tan solo los 10 mandamientos o la ley moral, sino que es el Pentateuco, porque de allí cita diciendo: maldito el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, y el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El punto principal es que la ley, es decir, el Pentateuco, que incluye los 10 mandamientos, no invalida en nada las promesas de Dios. Y nos dice que la promesa no es por la ley. Si fuera por la ley, dejaría de ser una promesa. Entonces, la promesa no es por la ley, sino de Dios, que da su don gratuitamente. Esta promesa se cumple o viene a la vida de aquel que está en Cristo, aquel que es de Cristo, aquel que ha recibido la fe de Jesús. Al mismo tiempo, la ley es dada con la intención de que sea guardada en el corazón. Las dos cosas es en simultáneo. Una no quita la otra. Y el apóstol Pablo sigue diciendo en Gálatas 3:19: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dado que la ley no invalida las promesas, ¿para qué sirve la ley entonces? ¿Qué finalidad tiene si no es posible obtener la herencia por medio de ella? Pablo nos dice que fue añadida. La palabra añadida en su idioma original, el griego, es también traducida como hablada en el libro de Hebreos, haciendo referencia al mismo incidente. La ley fue añadida, hablada, ingresada en la conciencia de los oyentes por causa de las transgresiones. Las transgresiones que había en el pueblo hacían necesario que Dios les revelara su condición para poder salvarlos. Así, la ley fue dada para que abunde el pecado, fue dada para que ejerza su ministerio de muerte. Pero al mismo tiempo y en el mismo lugar en que abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios, buscando cubrir todo pecado. Así, esta ley fue dada hasta que viniese la simiente, a quien fueron dadas las promesas. Recordemos que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido, como dice Mateo 5, 17 y 18. Evidentemente, entonces, no hace referencia a la primera venida, sino a partir de cuando Cristo reciba la herencia, que es el reino, cuando comience a hacerse efectiva la entrega de las promesas hechas a la simiente. En ese sentido, Cristo en su primera venida no recibió nada de la herencia prometida, tanto como Abraham. Al que no tenía dónde apoyar su cabeza, le fue dada una corona de espinas y fue crucificado, no siendo recibido ni aún por los propios. El contexto confirma esto al afirmar que la herencia no es por la ley, sino por la promesa, y que la ley es dada hasta que venga la simiente a quien le fue dada la promesa. Así, la herencia es por la promesa y la ley es hasta que venga aquel a quien le fue dada la promesa. Consecuentemente, cuando la simiente venga, ya habrá recibido el reino.
Adicionalmente, notamos que Pablo escribe esto por lo menos 17 años después de la ascensión de Cristo, con la primera venida en el pasado, y declara que la ley fue añadida hasta que la simiente viniera en el futuro de Pablo. Esta misma ley tiene la finalidad de llevar no solamente a Pablo y a los Gálatas, sino a nosotros también, a los pies de Cristo. Y siendo Cristo aceptado, se nos da la adopción y se nos hace herederos de la promesa a ser recibida en la segunda venida. Cobra fuerza entonces que el texto diga a quién fue hecha la promesa. El texto hace referencia a la promesa de la herencia hecha a Abraham y a la simiente, y no a la promesa de la simiente misma. Así, la ley fue hablada por causa de las transgresiones, y dicha ley cumplirá su rol de llevar a los pies de Cristo al pecador hasta que se diga, el que es justo sea injusto todavía, el que es justo practique todavía la justicia. La ley de Dios seguirá teniendo ese rol hasta traer al hombre, corporativamente hablando, en la plenitud del pacto nuevo y sellarlo por las palabras de Dios, declarando su pacto. ¿Para qué la ley entonces? La ley seguirá teniendo su utilidad de convencer de pecado, hasta que los malvados mueran y la tierra quede en su estado edénico. Seguirá hasta que la misma haya sido grabada en los corazones del pueblo de Dios. Entonces la ley no será abolida, sino que estará en el lugar para la cual fue originalmente diseñada, en el corazón. Así será vivida la vida de quien recibió la fe de Jesús. El apóstol amplió este último en los siguientes versículos, en Gálatas 3, 21 al 22. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. A la pregunta de si la ley es contraria o invalida las promesas de Dios, la respuesta es no, de ninguna manera. Podríamos preguntar en el mismo tenor, si guardamos la ley, ¿mostramos falta de confianza o desprecio por las promesas de Dios? O podríamos preguntar, ¿estamos negando a Cristo si guardamos la ley? Si la respuesta la da Pablo enseguida, de ninguna manera, y explica que si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Así vemos que la ley no está en conflicto con las promesas de Dios, porque no está la posibilidad de recibir la herencia por guardar la ley. Dice Hebreos 7:19, porque nada perfeccionó la ley, sino la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Este es de la Biblia Jubileo 2000. La ley no puede dar vida al hombre ni perfeccionarlo, sino la palabra de Dios. Así, la ley es tanto la promesa de Dios como también su obra por medio de su palabra, por la cual en forma de ayo nos introduce a una mejor esperanza. Es el Espíritu el que vivifica. Es Cristo, el segundo Adán, el Espíritu vivificante. En Él está la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si la vida viniera por la ley, o si la ley tuviera la capacidad de darnos la vida, no hubiese hecho falta Cristo ni las promesas. Las Escrituras han puesto a todo el mundo bajo pecado, y al hacerlo hacen disponibles las promesas de Dios para todos. La ley es así definida como las Escrituras. ¿Puede el hombre obrar sin vida o necesita de vida para obrar? Para que la justicia de Dios se manifieste por medio de obras, es necesario recibir su vida primero, es decir, su espíritu.
Una vez que la persona es convencida de pecado y toma conciencia de que está bajo la ley, es decir, bajo la condenación del pecado, recién ahí entonces la promesa que es por la fe en Jesucristo puede ser considerada, aceptada y efectivizada. Digámoslo otra vez, Cristo vino para salvar a los pecadores, sean conscientes de su condición o no. Sin embargo, es por la ley que viene el conocimiento del pecado. Si el hombre no conoce su condición pecaminosa, no va a ser inducido a creer en Cristo para remisión de los pecados, porque aquellos que creen que están sanos no necesitan de médico. Así, es absolutamente necesario que la ley esté en el mundo para dirigir a los hombres a aferrarse a las promesas. Y el versículo sigue diciendo en Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Antes que la fe en Jesús fuese revelada en nuestra vida, estábamos confinados, encerrados bajo la ley. Cuando estamos bajo la ley, estamos sin fe, estamos bajo la condenación del pecado, porque todo lo que no es de fe es pecado. La ley nos declara culpables bajo la condenación del pecado, encerrados para esa fe que nos será mostrada y dada. ¿Y cómo puede el hombre ser libertado o liberado de ese encierro? Puede tan solo ser redimido por medio de la fe en Cristo Jesús. Es el único medio de salida. No hay medio alguno por el cual el hombre puede librarse de la condenación. ¿Por cuánto tiempo tienen que estar confinados, encerrados bajo la ley, bajo la condenación del pecador? Todo el tiempo que sea necesario, hasta que ellos reciban y acepten la fe en Jesús. Tan solo cuando el hombre, aunque tenuemente, comprenda el don de la gracia, de la gran salvación de Dios en Cristo, revela la fe en Él recibida, viene a ser un hombre libre. En ese sentido, todos los hombres están encerrados, están atrapados sin ninguna salida posible. Y el prisionero puede intentar distintas vías de escape, pero las Escrituras nos dicen que tan solo por medio de la fe en Jesús podemos escapar de la condenación del pecado manifestada por la ley. El caso del transgresor de la ley es el peor, porque no solamente está condenado de por vida a ser un pecador, sino que el pecado que mora en él lo condena a muerte. No puede tratar de excavar una especie de esta prisión, un escape. Tampoco puede sobornar a los guardas. Puede prometer no volver a cometer un pecado. Puede intentar todos los medios que le vengan a la mente y los que existan posibles. Sin embargo, es imposible que pueda ser liberado. Pero una esperanza aparece, es Cristo. Él ha prometido liberar a todos los que creen en Él. Y el infeliz pecador, creyendo que Cristo puede salvar hasta lo sumo, se aferra a la promesa ofrecida. Y así viene a ser un hombre libre. Pablo nos dice que antes de que la fe sea manifestada o revelada o fuera recibida en nuestra vida, estábamos todos encerrados, confinados bajo la ley. No solamente los judíos, sino que todos aquellos que se encuentran bajo la condenación del pecado. Es decir, toda la raza humana. Tan pronto como el hombre quiere ser libre, la ley le muestra la única vía de escape, a Cristo Jesús, quien es el fin de la ley. Consiguientemente, continúa el apóstol diciendo en Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley es absolutamente necesaria para poder llevar al pecador a Cristo. Una vez llegado a los pies de Cristo, recibimos instrucción de Él. Y Pablo sigue diciendo en Gálatas 3:25. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo,
pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En el momento mismo que por fe recibimos a Cristo y creemos en Él, somos libres. Ya no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús, quienes caminamos no según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Si Cristo está en nosotros, criatura nueva somos, y así caminamos en nueva vida, y no estamos más bajo ayo o la ley, sino bajo la gracia. Eso es estar revestido de Cristo, las vestiduras de la justicia de Dios por Cristo hiladas en el telar divino. Si no le abrimos la puerta a Cristo, estamos en condenación. Nos estamos justificando a nosotros mismos, nos hemos desligado de Cristo y estamos sin gracia. Ahora, al reconocer nuestra condición y recibir a Cristo con su perdón, venimos a ser justificados, no por la ley de Moisés, sino por la fe de Cristo, por parte de Dios. Y mientras permanecemos en Cristo, oyendo y atesorando su voz, caminamos en nueva vida y estamos justificados. Consecuentemente, por las palabras y acciones somos justificados. Por las palabras y acciones de Cristo, porque hemos muerto al pecado y Él vive en nosotros. Así el justificado vive por la fe de Cristo. Sin embargo, ningún ser humano es justificado por la ley o las obras de la ley, porque por ella viene el conocimiento del pecado. Y concluye esta sección el apóstol Pablo de la siguiente manera en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Así como la ley que nos lleva a Cristo es para toda la humanidad, también las promesas de Dios, independientemente de origen y condición. Y Pablo repite el concepto y cierra la idea que viene expresando de la siguiente manera en Gálatas 4:1-3. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque él es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí, Pablo usa ahora la figura de un niño para ilustrar la condición del pecador antes de que acepte a Cristo. Hasta ese momento, cada hombre está encerrado en prisión, confinado por el pecado y su condenación, y sirviendo a dioses ajenos, los rudimentos del mundo. Esto lo confirma unos versículos más adelante cuando dice Pablo en Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, si servíais a los que por naturaleza nos son dioses. Así, el niño ilustra la etapa en la cual no se conocía a Dios, llevado por los vacíos ídolos del contexto en el cual crecimos. Para liberarnos, Dios envió a su Hijo para que naciera de mujer y bajo la ley, es decir, bajo la condenación del pecado. Cristo nos redimió de la maldición del pecado al permitirnos a nosotros hacerlo a Él maldición. Así es como Dios envió a su Hijo bajo la ley. Como lo revela el servicio del santuario,
el pecador pone sus pecados sobre la cabeza del Cordero. Dios envió entonces a su Hijo para ser hecho bajo la ley, para liberar a aquellos que están bajo la ley. Estar bajo la ley es entonces estar bajo la condenación o la maldición del pecado. Y nosotros pusimos a Cristo en esta condición. 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Lucas 19:10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a salvar a los perdidos. ¿Y cómo ocurre? Tomando conciencia de lo que ha hecho por nosotros, recibiendo la revelación de que de tal manera amó, Dios nos amó, que envió a su Hijo. Es tomando conocimiento de ese amor y aceptándolo que recibimos la adopción de hijos, porque el pecado nos había oscurecido el amor del Padre y se hizo necesario revelarlo por medio de la venida de su Hijo. Eso es la fe en Jesús, creer lo que Jesús nos reveló del Padre y su amor. Y habiendo recibido la adopción de hijos, Dios envía el Espíritu de su Hijo, que clama en nuestros corazones: Abba, Padre. Así es como somos hechos hijos, y esto significa libertad. Así es como recibimos el pacto nuevo, las promesas de Dios, y estamos bajo la gracia.